Hola, bienvenidos a una plática con Universidad La Salle Nezahualcóyotl y Universidad La Salle Victoria en el curso para el ENARM. Mi nombre es Eric Ogazón del Toro y les presentaré hoy las perlas para el ENARM. Bueno, como introducción, yo soy egresado de la Facultad Mexicana de Medicina de la Universidad La Salle. Realicé mi internado médico en el Centro Médico ABC y realicé también una especialidad en intervención docente en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad La Salle. Actualmente funjo también como asociado del Centro Médico ABC en el área de infectología. El objetivo de esta plática es ser una fuente de análisis para la resolución de casos clínicos apoyada en técnicas pedagógicas. La intención de esta sesión es que podamos tener una charla más profunda de cómo se resuelven los casos clínicos en el examen, de cómo se presentan y algunas técnicas para poder enfrentarlos. Los objetivos específicos para esta sesión serán presentar una mirada reflexiva de cómo piensa el ENARM. El ENARM claramente no tiene una forma de pensar, pero estas preguntas están planteadas de un contexto específico en el que las preguntas pueden tener datos característicos que hacen una asociación con ciertas cosas que se preguntan en el examen y que desarrollaremos más adelante durante la plática. También como objetivo tendremos ejecutar la resolución de casos clínicos, que es el punto principal del examen. Bueno, empezaremos por el contestar preguntas. Lo primero que viene en el examen es la información del caso clínico. Se nos presentan ahí signos y síntomas cardinales, datos orientadores, se nos puede preguntar cuál es el diagnóstico y nosotros tenemos que hacer la reflexión, qué es lo que me están preguntando, qué es lo que el examen está pensando, como decíamos hace un momento, para saber qué es lo que tenemos que contestar de una manera adecuada. Aquí tenemos un ejemplo, que este será nuestro caso clínico número 1, donde tenemos a un hombre de 56 años, ganadero, que tiene vacas a las cuales ordeña todos los días y consume leche bronca. Inicia con fiebre hace 3 semanas y el día de su ingreso se había sumado ataque al estado general y bacteremia. Es llevado a urgencias del hospital de zona más cercano, donde se encuentra con fiebre. A la exploración física encuentran linfadenopatías en cuello, rudeza respiratoria y le refieren pérdida de peso. Nos preguntan aquí cuál es el primer paso que debe realizar en la atención del paciente. Pues bueno, empecemos a desarrollar este caso clínico. Recordando los planteamientos que hacíamos hace un momento, deberemos revisar en este caso clínico cuáles son los signos y síntomas cardinales, cuáles son los datos orientadores, preguntarnos cuál es el diagnóstico y qué es lo que se me está preguntando. Que la pregunta aquí es el primer paso que debe realizar en la atención del paciente. ¿Okay? Entonces, ¿cuáles serían los signos y síntomas cardinales de este paciente? Pues bueno, él ha tenido fiebre, pérdida de peso, ataque al estado general y bacteremia. Esos serían los síntomas cardinales. Datos orientadores, pues que esta persona ha consumido leche bronca, tiene 3 semanas de evolución este cuadro y que se dedica a la crianza de vacas, a las cuales ordeña todos los días. ¿Cuál es el diagnóstico? Pues bueno, veremos más adelante de qué se trata y aquí tenemos que tener muy presente lo que nos están preguntando. En el primer paso que debemos realizar en la atención del paciente, debemos centrarnos siempre en el escenario donde nos están preguntando el caso clínico. En este contexto nos preguntan por un paciente que llega a urgencias, entonces toda nuestra atención será basada al área de urgencias. En el primer paso que debemos realizar en la atención del paciente tenemos como opciones de respuesta: A. Historia clínica completa. Opción B. Valorar estabilidad hemodinámica. Opción C. Ingresarlo al área de choque. Y opción D. Interconsulta a infectología. Aquí daremos un espacio para que puedan pensar en esta respuesta. Y tenemos que la opción correcta es la opción B, valorar la estabilidad hemodinámica del paciente. ¿Por qué es esta respuesta la correcta? Pues pensemos en cuál es el diagnóstico. El diagnóstico es brucelosis, entonces a partir de eso estamos en el área de urgencias. Lo que nos preguntan del paciente es cuál es el primer paso. El primer paso en el área de urgencias será valorar la estabilidad hemodinámica del paciente, aunque también tendremos que realizar una historia clínica completa y valorar si lo ingresamos al área de choque y si pensamos en algo infeccioso, realizar una interconsulta con infectología. Lo primero que tenemos que hacer sin duda es valorar cómo llega el paciente y cómo se encuentra hemodinámicamente. Aquí realizaremos una breve descripción del tema. El diagnóstico de este paciente es brucelosis. El medio para cultivar a esta bacteria es el medio de Ruiz Castañeda y tarda 35 días en crecer, que esta es una pregunta habitualmente preguntada en el examen. El tratamiento de elección para esta enfermedad es doxiciclina más rifampicina o doxiciclina sola. Importante recordar cómo me están planteando esta pregunta.
Es importante siempre verificar qué es lo que me están preguntando. Por ejemplo, en este caso era lo primero que tenemos que hacer, y es muy importante verificar siempre la redacción de la pregunta. Por ejemplo, nos pueden dar una instrucción de cuál de los siguientes no es una indicación de, o cómo se presenta la información. Aquí es importante ver qué es lo que nos están preguntando, hacia qué parte del caso clínico nos están orientando, si es hacia el diagnóstico, hacia el tratamiento, hacia la prevención o hacia qué punto del caso clínico. Tenemos otro caso clínico para abordar esta información. Este es nuestro caso clínico número 2. Acude una paciente mujer a consulta de seguimiento de un infante sano que es llevado por sus padres. Durante la exploración física usted nota que se sienta sin ayuda y presenta la emergencia de los incisivos inferiores. Le preguntan cuál es la edad de la paciente, entonces aquí nos refieren a los hitos del desarrollo. Eso es lo primero que tenemos que tener en mente. ¿Qué es lo que nos están preguntando? Pues la edad de la paciente. Volvemos a cuál es el diagnóstico. Aquí ya nos lo presentan en el caso clínico. Es una evaluación de un niño sano. ¿Y qué es lo que nos están preguntando? La edad. Entonces, para poder tener la edad, tenemos que buscar los datos orientadores que nos presentan en el caso clínico. El dato más orientador de este caso es que presenta la emergencia de los incisivos inferiores, y la edad a la que se presentan los incisivos inferiores en los pacientes pediátricos es a los 6 meses. Entonces aquí está muy clara la pregunta y viene muy clara la respuesta. Tenemos como opciones 3 meses, 9 meses, 6 meses y 12 meses. Este es un clásico ejemplo de una pregunta de memoria en el examen, donde nos preguntan un dato que tenemos que recordar y que tenemos que abstraer. Bueno, preguntarnos cómo me están planteando la pregunta nuevamente. Acude una niña de 6 meses a consulta de seguimiento del infante sano llevada por sus padres, ya que la familia desea saber que su desarrollo es acorde a su edad. Dentro de los hitos del desarrollo usted esperaría: opción A, la salida de los incisivos inferiores y la sedestación; B, la emergencia del primer molar y pinza fina completa; opción C, la emergencia de los incisivos superiores; y opción D, apila 3 cubos y gatea. Aquí es prácticamente la misma pregunta, pero planteada de una forma distinta. Entonces siempre es importante ver cómo está desarrollado el caso clínico y cuál es la pregunta que nos están haciendo. Dentro de los hitos del desarrollo usted esperaría: la opción A sería la correcta, la salida de los incisivos inferiores y la sedestación. Si recuerdan, en la pregunta anterior nos decían que llevaban a una paciente que ya tenía los incisivos inferiores salidos. Entonces ahí nos preguntaban cuál era la edad. Aquí la pregunta es completamente al revés. La familia quiere saber la edad, pero el dato que nos presentan en las opciones de respuesta es la salida de los incisivos inferiores. Pasamos al caso clínico número 3. Tenemos a una mujer de 49 años que es diabética e hipertensa en tratamiento con candesartán. Acude al servicio de urgencias llevada en ambulancia por fiebre, mal estado general, hipotensión, taquicardia y debilidad. La familia refiere que durante la última semana ha tenido síntomas urinarios importantes. El tratamiento inicial sería, y tenemos como opciones de respuesta: A, monitorización, vigilancia hemodinámica; opción B, iniciar antimicrobiano; opción C, reanimación hemodinámica; y opción D, pedir ayuda. Aquí volveremos a tener todos los puntos que presentamos al inicio de la plática. ¿Qué es lo que nos están preguntando? ¿Cuáles son los signos y síntomas cardinales? ¿Cómo está planteada la pregunta? ¿Y cuál es el diagnóstico? ¿Okay? Entonces en este caso sería la opción C la correcta, reanimación hemodinámica. ¿Por qué sería esta la opción correcta? Nos preguntan cuál es el tratamiento inicial. La monitorización y la vigilancia hemodinámica son parte de la atención, pero no son como tal un tratamiento. Iniciar antimicrobiano sí es un tratamiento, pero no sería la opción inicial. ¿Por qué? Porque esta paciente ha llegado a urgencias con hipotensión, con taquicardia y con debilidad. Por lo tanto, la opción C, reanimación hemodinámica, sería la correcta. Y bueno, recordando aquí qué es lo que nos preguntan, tenemos muchos datos orientadores que pueden ser objeto de pregunta en el examen. Lo más frecuente que nos pongan en un cuestionamiento sería: ¿cuál es el paso inicial? ¿Cuál es la primera medida? ¿Cuál es el tratamiento definitivo? ¿Cuál es el tratamiento inicial? ¿Cuál es el estudio más sensible o cuál es el estudio más específico? ¿Cuál es el estudio de elección para esa pregunta que nos están haciendo? ¿Cuál es el diagnóstico definitivo? El estudio definitivo casi siempre va a ser el que nos pueda dar la patología. Entonces pueden recordar este dato para el examen, y estas serían algunas de las preguntas que se tienen que hacer cuando resuelvan un caso clínico. ¿Qué de estos puntos es lo que me están preguntando?
Regresando al caso clínico número 3, tenemos a la misma mujer de 49 años, diabética e hipertensa, en tratamiento con candesartán, que acude al servicio de urgencias llevada en ambulancia por presentar fiebre, mal estado general, hipotensión, taquicardia y debilidad. La familia refiere que durante la última semana ha tenido síntomas urinarios importantes, y aquí nos preguntan el diagnóstico más probable. En las opciones de respuesta tenemos choque séptico, opción B, urosepsis, y opción C, infección de vías urinarias no complicada. En este sentido, pues se preguntarán cuál es la opción correcta. Nos dan una opción más, que puede ser neumonía adquirida en la comunidad. Aquí los datos orientadores más importantes de la paciente es que ha tenido síntomas urinarios importantes, lo que nos debe guiar directamente a una infección de vías urinarias y descartar la opción de neumonía como una de las probables. Y después, ¿cuáles son los síntomas y signos cardinales? La paciente tiene taquicardia, hipotensión, taquipnea y fiebre. Si bien la taquipnea puede ser un dato orientador de neumonía, nos refieren al final que la paciente ha tenido los síntomas urinarios. Eso es el motivo suficiente para guiarnos para la infección de vías urinarias. Y el diagnóstico más probable de esta paciente será urosepsis. Aquí me gusta poner esta diapositiva de lo que ven es lo que hay. Lo que les ponen en el caso clínico es únicamente lo que van a tener como orientación. Entonces, si no les comentan que la paciente ha tenido tos, que la paciente ha tenido expectoración, pues es más difícil que puedan tener un diagnóstico de neumonía. Les presentan claramente que la paciente ha tenido síntomas urinarios y, como decimos, lo que ven es lo que hay. Es por eso que el diagnóstico es urosepsis. ¿Por qué no es choque séptico y por qué sí urosepsis? Pues tenemos que recordar la definición de choque séptico, y esto es algo que también hace el examen. Trata de llevarnos a evocar ciertos contenidos o ciertas definiciones que tenemos que tener muy presentes al momento de hacer un diagnóstico. La definición de choque séptico es una paciente que se presenta con los datos de la misma paciente que tenemos, taquicardia, hipotensión, fiebre, pero que no responde a líquidos. Una paciente que no responde a la reanimación con líquidos y que necesita de aminas vasoactivas es la definición de choque séptico. Es por eso que este no sería el diagnóstico más probable. En el caso no nos comentan que la paciente requiera de aminas y tampoco que se le haya hecho el reto de líquidos para saber si responde o no responde. Entonces regresamos a nuestra máxima, lo que ven es lo que hay. Aquí presentamos ahora algunos tips para la resolución de casos clínicos. Es importante siempre seleccionar la primera respuesta que nos venga a la mente. A veces, por querer contestar de una manera más precisa, podemos cambiar la opción de respuesta que elegimos primero o reflexionamos de más alguna respuesta que ya dimos, pero muchas veces la primera opción que tenemos en mente será la respuesta correcta y es en la que tenemos que confiar. Si pareciera que una o más opciones son las correctas, pues tenemos que seleccionar la que se acerque más a lo que está presentado en toda la pregunta. Por ejemplo, en la paciente con infección de vías urinarias contra neumonía, pues teníamos muchos datos que nos apoyaban la infección de vías urinarias, entonces nos tendríamos que ir a la opción que tenga más información dentro del caso clínico. Y otro tip importante es que si tienen que suponer cosas en el caso clínico para completar la respuesta en la que están pensando, es probable que esa respuesta no sea la correcta. Nunca que tengan que completar una oración del caso clínico o nunca que tengan que completar datos de la respuesta para poder tener la opción correcta. Lo que está planteado en el caso clínico es toda la información necesaria para poder resolver la pregunta, y en caso de que tengan que hacer una suposición, probablemente la respuesta que eligieran no sea la correcta. Entonces tengan mucho en mente eso. Algunos tips adicionales es revisar la gramática de las preguntas, revisar si alguna tiene falta de ortografía, si alguna respuesta está incompleta. Es muy probablemente en una opción incorrecta. Si una respuesta está mal escrita, probablemente no haya sido escrita con mucha atención, entonces seguramente no será la respuesta correcta. Siempre las respuestas correctas tienen mayor atención al momento de ser escritas, al momento de ser desarrolladas, y suelen tener una extensión mayor. Entonces esa puede ser una ayuda para descartar algunas de las respuestas y poder eliminar las incorrectas. Bueno, para terminar con esta plática y también para las sesiones futuras que tengan en el curso, me gustaría dejarles algunos tips para cómo estudiar dentro de las sesiones. Siempre al terminar una plática, preguntarse qué se llevan de la plática, saber si tienen algunos puntos que puedan rescatar de esa información que han recibido, y si encuentran algo que hacen o no hacen respecto a la resolución de casos clínicos, hablando específicamente de esta sesión, y que puedan tomar en cuenta para su futuro estudio. Recordad también que el camino para el ENARM requiere de constancia, también de descanso, concentración y mucha persistencia, pero estamos seguros que con estas herramientas podrán lograr su objetivo. Indivisa Manem.